Mi nombre es Tatiana Teles, tengo 40 años, soy abogada. Yo llegué a la iglesia a final del 2015. Llegué con depresión y con síndrome de pánico a causa del fin de mi matrimonio. Yo fui feliz, de hecho, estuve 4 años casada, 4 años y medio. Pero yo tuve problemas en el matrimonio porque mi marido no quería estar casado. Él quería, pero no quería libertad. Entonces nosotros teníamos conflictos, por eso no peleábamos, pero teníamos conflictos hasta que llegó el punto que realmente el matrimonio se acabó. Y cuando eso sucedió, se me acabó el mundo. Eso me dio síndrome de pánico. Yo desarrollé eso, yo tenía ataques de pánico en el trabajo, tenía que entrar al baño. Manejando tenía que pararme en medio de la calle. Y eso comenzó a trabar mucho mi vida. Llegó el punto que mis familiares dijeron que necesitaba ayuda médica y de medicamentos. Y ahí fue cuando yo no acepté eso. Yo dije, eso no. Y fue así que llegué a la iglesia. Mi madre y hermana ya venían, pero yo nunca les acepté ninguna invitación, tenía preconceptos. Nunca puse mis pies en la Universal. No llegué por una invitación. Yo me sentí mal, con síndrome de pánico en la calle. Y de lado a lado de la avenida solo vi un punto amarillo en mi frente y no sabía que ahí era la Iglesia Universal. Pero yo solo vi aquel punto amarillo y yo dije, tengo que llegar ahí. Y casi fui atropellada porque salí del carro, ahí regresé al carro y logré llegar. Cuando me di cuenta estaba adentro de la Universal, ahí me sentía mal llorando y ahí fui atendida de la misma manera que yo era muy de mente cerrada para eso. Solo que yo estaba tan mal, perdiendo el control de mi propia vida y yo vi que era la última puerta. Yo dejé mi orgullo de lado y decidí obedecer, ¿no? Entonces yo llegué así, comencé con una fe muy pura porque yo dejé todo de lado, entonces todo lo que el pastor me decía yo obedecía y comencé a dejar de lado mi problema y ya no estaba preocupada por mi vida sentimental porque inicialmente quería resolverla. Yo llegué en noviembre y en diciembre yo ya fui bautizada en las aguas. Comencé a entender lo que era el Espíritu Santo. Ahí comencé a querer saber qué es lo que hago para recibir el Espíritu Santo. Yo quería agradar a Dios, y me lancé. Yo hice el ayuno con mucha fe de que iba a recibir el Espíritu Santo. Y así fue. Antes de terminar el ayuno, un domingo, yo recibí el Espíritu Santo. Es una certeza que viene dentro de ti. Yo estaba buscando, como siempre, pero fue diferente porque Dios habló conmigo aquel día. Él estaba ahí, Él dijo, estoy aquí y yo voy a entrar dentro de ti. Nunca más voy a salir de ahí. Era muy fuerte aquello, ¿sabes? Era una fuerza. Y a partir de ese día yo cambié tanto que la gente veía y mi madre fue la primera. Ella me dijo, ¿qué es lo que sucedió contigo? Estás diferente. Y nació un deseo muy grande en mí de ganar almas. Eso fue en junio. Yo ya quise entrar en un grupo, participaba del grupo de evangelización. Y yo quería estar en la iglesia evangelizando. Yo quería todo de Dios. Estaba así en una etapa maravillosa con Dios. Haciendo la obra de Dios, mi segundo esposo, en este caso, se fijó en mí. Conversamos y fue una cosa así totalmente inesperada. Ni sé explicar, fue de Dios porque fue tan rápido. Nos casamos pronto, en un par de meses. Nosotros teníamos vidas muy diferentes, pero nos entendíamos en todo. Y todo salía bien, hacíamos la obra de Dios juntos y conseguimos alinear nuestras diferencias, hacer planes en común y todo fluyó. Entonces llegó al final de 2016, o sea, un año
Después de que había llegado a la iglesia ya tenía el Espíritu Santo. Yo ya estaba sirviendo a Dios, me había casado con un hombre de Dios y yo ya estaba empleada en algo que yo quería mucho. Después de como un año de casada me embaracé y yo tuve un problema en mi embarazo. Yo tenía alto riesgo, mi hija también, tuve diabetes. Esther nació con salud, pero pequeñita. Continuamos así. Pasamos bastantes problemas cuando era pequeña. Tenía problemas en el pulmón, fue internada 2 veces. Ella tenía la parte pulmonar un poco frágil porque nació muy pequeña y de pocas semanas. Pero superamos eso. En general mi vida estaba muy bien en todos los sentidos. Todo yendo bien. Yo fui muy feliz en ese matrimonio, superé mis traumas, mis complejos, lo amé, fui amada. Un día común, nos despertamos, tomamos café y me fui a cambiar para trabajar. Y él fue a la caminadora mientras me alistaba para el trabajo. Estaba conversando conmigo, de pronto se sintió mal, apagó la caminadora y él dio unos 4 pasos en dirección a la sala ya mareado, diciendo, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y él cayó en mis brazos. Y Dios me dijo, en aquella hora, Dios habló conmigo, que Él se lo estaba llevando. Y eso fue, sin duda, la cosa más difícil de mi vida. Así porque oír de Dios así, ¿sabes? Cuando Dios habla contigo dentro de tu cabeza y sabes que es Él, es como si fuera una espada entrando en tu médula y no tienes reacción delante de eso. Es un temor muy grande. Yo llegué al hospital y yo hice una oración más y dije, Dios, yo sé que Él ya llegó sin vida aquí. Ya hace unos 40 minutos que estaban adentro. Y yo dije, yo sé que el Señor puede resucitarlo. Y va a ser un testimonio muy glorioso, ¿no? Porque ya muchos médicos lo habían reanimado porque él era joven, 39 años. Pero Dios se quedó en silencio. Entonces nosotros, que estamos en la presencia de Dios, que servimos a Dios, no nos preparamos para el día malo. Nos olvidamos que está escrito que el día malo vendrá para todos, ¿no? Entonces es muy extraño cuando una cosa así sucede. En la hora usted no sabe qué hacer ni qué decirle a Dios, porque al mismo tiempo tuve mucho temor delante de eso. Creo que solo quien ya vio a una persona morir en sus brazos sabe de lo que hablo. Yo me acuerdo que fue un miércoles que eso sucedió y solo quería ir a la iglesia. Todo el mundo quería hablar conmigo, quería encontrarme, querían que tomara calmantes. Yo dije, por favor, alguien lléveme a la iglesia. Yo solo quería ir a la iglesia. Dije, Dios mío, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Yo sé de dónde vine y no tengo otro lugar donde ir si no fuera para el Señor. Yo necesito de ayuda. Nunca necesité tanto buscar el Espíritu Santo y ser fortalecida y renovada, porque al día siguiente ya tenía que sepultarlo. En aquel momento di gracias a Dios que era un miércoles, que era todo lo que necesitaba para fortalecerme al día siguiente para todo lo que venía. Y ahí comenzó el bombardeo en mi mente, porque las personas decían, caray, ¿pero qué no sirves a Dios? ¿No servían a Dios? ¿Cómo es que Dios hizo eso contigo? ¿Dónde está tu Dios? Caray, oí tantas cosas, muchas palabras de derrotas y no vas a lograr regresar a tu casa, no vas a lograr cuidar de tu hija sola, no vas a lograr trabajar y cuidar de ella, vas a tener que salirte de trabajar, no vas a lograr servir a Dios, no sé, era como si mi vida hubiera acabado, si hubiera escuchado todo ello que me decían.
Yo iba a caer en una profunda depresión porque es como si no hubiera salida para mí. Yo medité como nunca en mi vida y cada vez que leía, yo me tragaba la palabra de Dios, necesitaba de aquella palabra. Entonces, una palabrita para mí era una gota de agua más en aquella sed que yo estaba. Entonces, la primera cosa, Dios es mi marido. Dios es mi marido y Él es padre de mi hija. Él me dijo eso en su palabra. Las viudas confían en mí. Confían en mí. ¿Sabe? Yo dormí varias noches con aquella palabra. Las viudas confían en mí. Yo confié. Yo comencé a hablar más con Dios. Mi intimidad con Dios cambió, porque yo comencé a tratar a Él como mi marido. En ausencia de mi marido, entonces le hablaba a Dios. Y para cosas difíciles, para cosas medias, para cosas pequeñas, para todo. Y Él mostró que Él está ahí, no solo en las cosas grandes, sino en las pequeñas. Y una cosa también importante, yo sé para dónde mi esposo fue. Y todas las veces que venía aquella imagen de la muerte, en la hora que Él cayó en mis brazos, que yo sé que fue ahí, que Él se fue ahí. Yo me quedo imaginando qué sucedió del lado de allá, del lado que yo no observé, sino que me quedo imaginando que fue el día más feliz de la vida de Él. Y ahí yo conseguí sonreír, alegrarme delante de aquella situación. Las personas nunca entendieron nada, es la verdad. ¿Cómo logras pensar que es bueno? No, pero sí. Mira, lo vi muy bien porque Dios guardó su alma y Él quería tanto su salvación. Dios guardó su alma y eso me da una paz. Yo a veces le digo a algunas personas, mi mundo se cayó de nuevo. Cuando me separé la primera vez, mi suelo se abrió y caí en un abismo. Y esta vez mi suelo se abrió, pero caí en una roca debajo de mis pies. Caí en esa roca y de esa roca no pasé. De esa roca yo me levanté. Entonces el Espíritu Santo para mí es esa roca que me sustenta. Él es lo que me consigue alegrar delante de cualquier situación. Él me hace ver el otro lado, el lado espiritual. Es mirar como Dios, aún habiendo pasado por todo eso. Yo vencí ese desierto y voy a seguir firme con Dios hasta el último día de mi vida, porque yo también quiero ser salva. Yo no voy a salir cerca de mi Dios porque Él nunca dejó de ser Dios hasta el fin.